Mi nuera me exigió $12 millones, supuestamente para salvar la vida de mi nieto. Lo que ella no sabía era que yo ya conocía su plan: usar ese dinero para escapar con su amante. En el momento en que colgó, pensando que había ganado, su verdadera pesadilla apenas comenzaba. El final de nuestra historia es de esos en los que la justicia se convierte en un milagro. Se les helará la sangre cuando sepan lo que pasó. Antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse esta verdadera historia de venganza. Soy Selena Morales, una viuda de 69 años, con raíces en México, pero que ha pasado los últimos 30 años en Nueva York. El amor de mi vida, mi esposo David, dio su último aliento en este mismo sofá apenas el mes pasado. Esta gran ciudad, a la que vinimos por su trabajo, ahora se sentía aún más silenciosa, aún más gris en su ausencia. David me dejó millones. Tenía suficiente dinero en el banco para mantener a 7 generaciones. Pero yo elegí vivir con mi pensión de jubilada. La vida modesta era mi forma de mantenerme fiel a la vida que habíamos construido juntos. No quería perderme en el lujo. No quería olvidar mis raíces. Mi única posesión verdadera eran mi hijo Mateo y su familia, mis nietos. Ellos eran mi aliento. Ese día, cuando sonó el teléfono, sentí una punzada en el pecho. Era mi nuera, Lucía. Su voz sonaba como si se estuviera ahogando en pánico. «Selena, mamá», dijo, llorando. Tu nieto, está muy enfermo». «Está en el hospital», le pregunté, con la voz temblando. «¿Qué? ¿Qué le pasó a Mateo? ¿En qué hospital?» Ella intensificó su llanto. «Están en una clínica privada. Su estado es muy crítico. Los médicos quieren $12 millones para una cirugía de emergencia, Selena. 12 millones. Si no, no podrán salvarlo». La cifra me cayó como un puñetazo en el estómago. ¿Por la vida de mi nieto? Por supuesto, daría todo lo que tenía. Pero ese tono falso en la voz de Lucía, ese pánico tan bien ensayado. Incluso cuando David vivía, yo había visto su naturaleza astuta y calculadora, su obsesión por el dinero. Mi hijo Mateo, desafortunadamente, estaba hechizado por su esposa. Era un hombre descuidado en asuntos de dinero. Después de la muerte de mi esposo, ocurrió un milagro que me mostró la verdadera cara de Lucía. Una semana antes, un sobre anónimo fue deslizado bajo mi puerta. Dentro había fotos de mi nuera con un hombre llamado Diego y notas sobre sus planes de fuga. La enfermedad de mi nieto. Todo era una mentira, una estafa. La voz de Lucía al teléfono adquirió un tono amenazante. «¿Me oíste, Selena? El dinero se necesita para mañana. Si no lo das, si algo le pasa a tu nieto, no podrás vivir con eso. Tendrás problemas. Nunca volverás a ver a Mateo ni a tus nietos». Una amenaza. Ese fue el momento en que se le cayó la máscara. Me estaba chantajeando usando la vida de Minas Discuanta, su propio hijo. Le respondí con una voz suave pero controlada. «Está bien, hija, no llores. Por mi nieto. Por supuesto. El dinero estará listo». Colgué el teléfono. Ella pensó que había ganado. Pero yo caminé hacia el estudio de mi esposo. Tomé el teléfono y llamé al hombre de mayor confianza de David, un viejo amigo, un investigador privado. «Hola», dije, con voz de acero. «Sí, soy yo, Selena». Llegó la hora. Empezamos el juego. Durante las siguientes 24 horas, mi casa se convirtió en el centro de operaciones de una guerra silenciosa que Lucía nunca vio venir. El investigador privado, un hombre llamado Roberto García, que había trabajado con David durante años en casos delicados, llegó a mi puerta apenas 2 horas después de mi llamada, con un equipo completo de tecnología y documentación que había estado recopilando desde que le envié las fotos anónimas la semana anterior. Roberto extendió sobre mi mesa del comedor una serie de fotografías, ampliadas, que mostraban a Lucía y Diego en situaciones cada vez más comprometedoras, cenando en restaurantes caros que mi nuera nunca mencionaba, entrando juntos a hoteles de lujo, revisando folletos de bienes raíces en las Islas Caimán, incluso firmando documentos en lo que parecía ser la oficina de un abogado especializado en transferencias internacionales de dinero. Cada imagen estaba fechada
y con coordenadas GPS precisas. Señora Morales, dijo Roberto con esa voz grave y profesional que inspiraba confianza, su nuera ha estado planeando esto durante al menos 6 meses, mucho antes de que el señor David falleciera, lo cual sugiere que ella sabía o esperaba que usted heredara una fortuna considerable y que en su momento de duelo sería vulnerable a esta manipulación emocional utilizando a su nieto como carnada. Me senté en mi silla favorita, la misma donde David solía leerme poesía los domingos por la tarde, y observé cada detalle de esas fotografías con una mezcla de dolor por la traición y una determinación fría como el hielo de hacer justicia, no solo por mí, sino por mi hijo que vivía engañado y por mis nietos que estaban siendo utilizados como herramientas en este sucio plan. Roberto continuó mostrándome extractos bancarios que había obtenido mediante contactos legales que demostraban que Lucía había estado desviando dinero de las cuentas conjuntas que compartía con Mateo hacia cuentas offshore a nombre de empresas fantasma, pequeñas cantidades al principio, pero cada vez más grandes, a medida que se acercaba la fecha de la supuesta emergencia médica de mi nieto. Hay más, agregó Roberto, deslizando hacia mí un sobremanila grueso. Diego Santana, el amante, tiene antecedentes penales en 3 estados diferentes por fraude, estafa a personas mayores y falsificación de documentos médicos, lo cual explica perfectamente cómo consiguieron crear la historia convincente del hospital y la emergencia médica que requiere. Exactamente 12 millones de dólares. Una cifra que casualmente coincide con aproximadamente la mitad de la herencia líquida que el señor David le dejó a usted. Abrí el sobre y encontré historias de al menos 4 mujeres mayores que habían sido estafadas por Diego utilizando esquemas similares. Emergencias médicas falsas, documentos de hospital falsificados, incluso actores contratados para hacerse pasar por médicos en llamadas telefónicas, y en cada caso, las víctimas habían perdido sus ahorros de toda una vida, antes de darse cuenta del engaño, cuando ya era demasiado tarde para recuperar el dinero o para procesar legalmente a los estafadores que habían desaparecido sin dejar rastro. Señora Morales, dijo Roberto inclinándose hacia adelante con expresión seria, usted tiene 2 opciones aquí. Podemos llamar a la policía ahora mismo con toda esta evidencia y probablemente logremos que arresten a Lucía y a Diego antes de que puedan escapar. O podemos esperar hasta que ella cometa el acto final del fraude, intentando realmente tomar el dinero, lo cual nos daría un caso legal mucho más sólido y garantizaría que ambos enfrenten cargos federales que conllevan sentencias de prisión mucho más largas. Me quedé en silencio por un momento, mirando por la ventana hacia el parque, donde solía llevar a mis nietos a jugar, recordando sus risas inocentes, y cómo mi nieto pequeño siempre corría hacia mí gritando, «¡Abuela Selena! ¡Abuela Selena!», con esa alegría pura que solo los niños pueden tener, y sentí que mi corazón se partía al pensar que su propia madre lo estaba usando como instrumento de una estafa tan vil y despreciable. «Roberto», dije finalmente girando hacia él con una mirada que había perfeccionado durante 40 años de matrimonio con un hombre de negocios astuto. ¿Vamos a hacer algo mejor que simplemente arrestarlos? Vamos a darles exactamente lo que quieren, pero de una manera que jamás olvidarán y que servirá como lección no solo para ellos, sino para cualquiera que piense que puede aprovecharse de una viuda mayor haciéndose pasar por familia preocupada. Roberto sonrió levemente. Era esa sonrisa que decía que había trabajado con mi esposo el tiempo suficiente para saber que los Morales no eran personas que se dejaran pisotear sin responder con inteligencia y precisión quirúrgica. Pasamos las siguientes horas elaborando un plan tan detallado que habría hecho sentir orgulloso a David. Primero, Roberto contactaría con un agente del FBI especializado en fraude financiero que ya estaba interesado en el caso de Diego Santana debido a sus actividades previas. Segundo, yo prepararía una transferencia bancaria falsa que parecería completamente real en todos los sistemas, pero que en realidad no movería ni un centavo de mis cuentas. Tercero, y esto era lo más delicado, necesitábamos mantener a mi hijo Mateo completamente fuera del plan hasta el momento final, porque aunque era mi hijo y lo amaba con todo mi corazón, él era terrible guardando secretos,
y cualquier cambio en su comportamiento podría alertar a Lucía de que algo andaba mal con su esquema perfecto. A la mañana siguiente, exactamente a las 10 de la mañana como Lucía había especificado en su llamada de chantaje emocional, mi teléfono sonó con ese tono agudo que había llegado a asociar con malas noticias desde la muerte de David. Era ella nuevamente, y esta vez su voz tenía esa urgencia artificial que las personas usan cuando están tratando de empujar a alguien hacia una decisión apresurada sin darle tiempo para pensar con claridad. «Selena, mamá, los médicos están esperando», dijo con voz quebrada por lo que supuestamente eran lágrimas de desesperación. «Necesito el número de confirmación de la transferencia ahora mismo o van a llevar a tu nieto a otra sala. Dicen que su condición se está deteriorando rápidamente y que cada minuto cuenta. Por favor, mamá, por favor, no dejes que mi bebé muera por falta de dinero cuando tú tienes los recursos para salvarlo». Respiré profundamente y respondí con la voz de una abuela quebrantada por el miedo, un papel que había practicado frente al espejo esa misma mañana hasta que sonaba completamente convincente. «Ya hice la transferencia, hija. Acabo de salir del banco hace media hora y el gerente me aseguró que los $12 millones estarían disponibles en la cuenta que me diste en menos de 2 horas. Me hicieron firmar tantos papeles y hacer tantas verificaciones de seguridad porque es una cantidad tan grande de dinero, pero les expliqué que era una emergencia médica de vida o muerte y finalmente aceleraron el proceso». Podía escuchar la respiración de Lucía cambiar al otro lado de la línea, ese momento en que un estafador siente que la presa finalmente ha caído en la trampa y toda esa tensión acumulada se libera en una ola de alivio eufórico. «Gracias, mamá. Gracias. No sabes cuánto significa esto. Para nosotros, para tu nieto. Estás salvando su vida y nunca olvidaremos este sacrificio que estás haciendo por nuestra familia. Solo envíame una foto de mi nieto», le dije con voz temblorosa, que no era completamente actuada porque a pesar de saber que mi nieto estaba perfectamente bien en su escuela en ese momento, la idea de que su propia madre pudiera usar su imagen en un fraude tan cruel me revolvía el estómago de maneras que no podía controlar completamente. «Necesito verlo. Necesito saber que está bien, que los médicos lo están cuidando». Hubo una pausa incómoda del otro lado de la línea, ese silencio que se produce cuando un mentiroso se da cuenta de que ha cometido un error en la construcción de su historia y está tratando frenéticamente de pensar en una salida que no destruya toda la narrativa cuidadosamente construida. «Mamá, los médicos no permiten teléfonos en la unidad de cuidados intensivos por las interferencias con los equipos médicos, pero Tejía, prometo que tan pronto como salga de la cirugía, te enviaré todas las fotos que quieras. Ahora mismo están preparándolo y yo tengo que entrar con él. Te llamo después. Te amo». Colgó antes de que pudiera responder, y me quedé mirando el teléfono en mi mano, pensando en todas las veces que esta mujer había entrado a mi casa con esa sonrisa perfecta. Había abrazado a mis nietos frente a mí, había llamado mamá a David con tanta calidez falsa que él nunca sospechó lo que había debajo de esa fachada cuidadosamente construida de nuera perfecta y madre devota. Roberto, que había estado escuchando toda la conversación a través de un dispositivo de monitoreo conectado a mi teléfono, asintió desde su posición en el sofá de mi sala, rodeado de computadoras portátiles y equipos de vigilancia que habían convertido mi tranquilo hogar en algo parecido a una sala de control de una película de espionaje. «Perfecto, señora Morales». Ella mordió el anzuelo completamente. «Ahora, tenemos agentes del FBI posicionados en 3 ubicaciones diferentes: el banco donde supuestamente se originó la transferencia, el apartamento que ella y Diego alquilaron bajo nombres falsos para su última noche antes de la fuga planeada, y el aeropuerto privado donde tienen reservado un vuelo charter hacia las Islas Caimán que sale esta noche a las 11. Me serví una taza de té de manzanilla, la misma infusión que David solía prepararme cuando estaba nerviosa, y me senté en mi mecedora favorita, tratando de procesar el hecho de que en menos de 12 horas toda esta pesadilla llegaría a su conclusión de una manera u otra. «¿Y mi hijo?», pregunté, mirando a Roberto, con preocupación maternal que no podía ocultar. «¿Mateo sabe algo de esto? ¿Dónde está ahora mismo?».
Roberto consultó una de sus computadoras donde aparentemente tenía acceso a información de localización que prefería no cuestionar demasiado. Su hijo está en su oficina trabajando como cualquier otro día, completamente ajeno a que su esposa está a punto de destruir su vida y la de sus hijos. De hecho, según los registros de llamadas que hemos monitoreado con autorización judicial, Lucía le dijo esta mañana que se iba con los niños a visitar a su madre en Boston por unos días, y que no se preocupara, que cuidara de sí mismo y trabajara tranquilo. Sentí una oleada de furia maternal mezclada con una tristeza profunda al imaginar a mi Mateo, sentado en su escritorio, revisando documentos y contratos, sin la menor idea de que su esposa había planeado abandonarlo, llevándose no solo millones robados, sino también la confianza y la estabilidad de toda su familia. Tenemos que decirle, insistí levantándome de la mecedora con más energía de la que había sentido en semanas. No puedo dejar que descubra todo esto de la peor manera posible. Es mi hijo, y merece saber la verdad antes de que explote en su cara como una bomba. Roberto levantó una mano en gesto conciliador, pero firme. Señora Morales, entiendo completamente sus sentimientos maternales, y créame que si tuviera otra opción, se la ofrecería sin dudarlo, pero el agente especial Morrison del FBI fue muy claro. Si Mateo sabe algo antes de que Lucía y Diego intenten acceder al dinero o abordar ese avión, hay una posibilidad de que algún cambio en su comportamiento o alguna llamada telefónica impulsiva pueda alertar a los sospechosos y entonces perderíamos la oportunidad de atraparlos en el acto con evidencia irrefutable que garantice condenas largas en prisión federal. Las horas siguientes se arrastraron con una lentitud tortuosa que me recordó a esas noches interminables en el hospital, cuando David estaba en sus últimos días y yo me sentaba junto a su cama escuchando el pitido constante de las máquinas, que monitoreaban su corazón cada vez más débil, mientras el reloj en la pared parecía burlarse de mí, avanzando segundo por segundo hacia el inevitable final. Roberto y su equipo trabajaban en silencio coordinando con los agentes federales, mientras yo intentaba mantener mi rutina normal, preparando el almuerzo que no podía comer y fingiendo leer un libro cuyas palabras se desdibujaban frente a mis ojos nublados por la preocupación y la anticipación de lo que estaba por venir. A las 3 de la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lucía que decía: «Mamá, la cirugía fue un éxito gracias a Dios y a ti. Tu nieto está descansando ahora, y los médicos dicen que se recuperará completamente. Te debemos la vida. Nunca podremos agradecerte lo suficiente por este sacrificio increíble que hiciste por nuestra familia». Acompañaba el mensaje una foto obviamente descargada de internet de un niño dormido en una cama de hospital que ni siquiera se parecía a mi nieto, con tubos y monitores que supongo ella pensó que añadirían autenticidad a su mentira elaborada. Roberto miró la foto en la pantalla de su computadora donde estaba monitoreando todos mis mensajes y soltó una risa seca sin humor. No son muy buenos en esto después de todo. Esa imagen apareció en Google hace 3 años, en un artículo sobre cuidados pediátricos en el Hospital General de Massachusetts. Literalmente tomó menos de 5 segundos de búsqueda inversa de imágenes para identificar la fuente. Si van a estafar millones de dólares, al menos deberían esforzarse un poco más en los detalles. Respondí al mensaje con un simple: «Gracias a Dios, dale un beso de mi parte cuando despierte, los amo a todos», porque sabía que mantener la ilusión de que yo seguía creyendo su historia era crucial para que siguieran adelante con sus planes, sin sospechar que cada movimiento que hacían estaba siendo documentado y observado por profesionales entrenados para atrapar exactamente este tipo de criminales. A las 5 de la tarde, los monitores de Roberto mostraron actividad significativa cuando Lucía y Diego se encontraron en el apartamento secreto que habían alquilado en un edificio del Lower East Side bajo los nombres de María Rodríguez y Carlos Mendoza. Nombres tan genéricos que probablemente pensaron que pasarían desapercibidos entre los millones de personas con esos apellidos comunes en Nueva York. Las cámaras de vigilancia del edificio que Roberto había accedido mediante una orden judicial especial nos mostraban a la pareja entrando juntos, cargando maletas grandes, el tipo de equipaje que llevas cuando planeas no volver jamás.
Ahí están, murmuró Roberto, ajustando el ángulo de una de las pantallas para darme una vista más clara. Mire su lenguaje corporal, señora Morales. Esa es la conducta de personas que piensan que acaban de ganar la lotería. Fíjese cómo Diego la abraza y cómo ella ríe sin ninguna preocupación en el mundo, ningún rastro de la madre angustiada que supuestamente acaba de pasar por la experiencia traumática de casi perder a su hijo en una mesa de operaciones. Ver esas imágenes me produjo una mezcla compleja de emociones que no había anticipado. Rabia, por supuesto, por la traición y el descaro de planear algo tan vil, pero también una extraña especie de lástima por dos personas tan moralmente vacías que podían reírse y celebrar mientras destruían vidas y familias sin el menor atisbo de conciencia o remordimiento. Me pregunté qué había pasado en la vida de Lucía para convertirla en alguien capaz de usar a su propio hijo como herramienta en un fraude, qué vacío interior intentaba llenar con dinero robado y escapadas románticas financiadas con el dolor de otros. Roberto interrumpió mis pensamientos filosóficos con un anuncio urgente. Señora Morales, el agente Morrison acaba de confirmarme que Lucía está tratando de acceder a la cuenta bancaria donde supuestamente transferimos los 12 millones de dólares. Está usando la información que le proporcionamos en lo que ella cree que es el portal legítimo del banco, pero que en realidad es una página web, espejo, creada específicamente por el equipo de delitos cibernéticos del FBI para monitorear exactamente este tipo de intentos de fraude. Me acerqué a la pantalla, donde podía ver el registro en tiempo real de cada clic y cada intento de Lucía de navegar por el sistema bancario falso, buscando desesperadamente esos 12 millones de dólares que creía que estaban esperándola como premio por su actuación magistral de nuera preocupada y madre desesperada. ¿Puede ver el dinero?, pregunté a Roberto con curiosidad genuina sobre cómo funcionaba exactamente esta trampa digital elaborada. Ella ve exactamente lo que queremos que vea, respondió Roberto con satisfacción profesional evidente en su voz. En su pantalla aparece una cuenta con 12 millones de dólares depositados hace aproximadamente 6 horas, con todos los números de confirmación y códigos de transacción que parecen completamente legítimos. Incluso tiene una nota adjunta supuestamente de usted, diciendo algo emotivo sobre salvar a su nieto y esperando que todo salga bien con la cirugía. Observamos fascinados durante los siguientes 20 minutos, mientras Lucía intentaba iniciar una transferencia de esos fondos ficticios hacia la cuenta offshore que ella y Diego habían establecido en las Islas Caimán bajo el nombre de una corporación fantasma llamada Caribbean Investment Holdings LLC, que existía solo en papel y servía únicamente para ocultar el origen y destino de dinero obtenido ilegalmente. El sistema diseñado por el FBI la dejaba llegar hasta el último paso antes de confirmar la transferencia, acumulando evidencia digital de intento de fraude bancario y robo de identidad que serían añadidos a la larga lista de cargos que enfrentaría muy pronto. A las 7 de la tarde, mi teléfono sonó nuevamente, y esta vez era mi hijo Mateo. Su voz sonaba cansada después de un largo día de trabajo, pero también había una nota de confusión que me hizo tensarme. Inmediatamente. Mamá, acabo de recibir el mensaje más extraño de Lucía, diciendo que ella y los niños van a quedarse en Boston por una semana entera con su madre, porque aparentemente la abuela no se siente bien y necesita ayuda extra, pero esto es muy raro, porque Lucía nunca mencionó nada esta mañana sobre que su madre estuviera enferma, y además, su madre me llamó hace 2 horas preguntando si sabía dónde estaba Lucía, porque no le contesta el teléfono desde ayer. Mi corazón comenzó a latir más rápido, porque este era exactamente el tipo de complicación que Roberto había advertido que podría arruinar todo el operativo si no se manejaba con extremo cuidado. Miré a Roberto con ojos suplicantes, buscando orientación sobre qué decirle a mi hijo sin revelar demasiado, pero también sin mentirle directamente, porque después de todo esto, él ya había sido suficientemente engañado por la persona que, supuestamente, debía amarlo y protegerlo más que nadie en el mundo. Roberto garabateó rápidamente una nota en un papel y me la pasó. Dígale que no se preocupe,
que probablemente es un malentendido con los planes de viaje, que Lucía debe estar ocupada con los niños y por eso no contesta. Manténgalo tranquilo por 2 horas más y después podremos decirle todo. Mateo, hijo, dije tratando de sonar natural, y no como alguien que estaba en medio de una operación encubierta del FBI en su propia sala de estar. Probablemente es solo un malentendido con los planes de viaje. Ya sabes cómo es Lucía cuando está ocupada con los niños. A veces se le olvida devolver llamadas o actualizar a todos sobre cambios de última hora. Estoy segura de que si le das un par de horas, te explicará todo, y te darás cuenta de que no era nada importante. Mateo suspiró con ese sonido de frustración que conocía desde que era un niño pequeño y las cosas no salían como él esperaba. Supongo que tienes razón, mamá. Es solo que últimamente Lucía ha estado actuando un poco extraña, más distante de lo normal. Y cuando le pregunto si todo está bien, solo me dice que está estresada con los niños y las responsabilidades de la casa. Pero no sé, siento que hay algo que no me está diciendo. Tuve que morderme la lengua para no soltar todo ahí mismo, para no gritarle que su esposa no solo estaba ocultándole algo, sino que estaba en proceso de robar millones de dólares y abandonarlo con sus hijos sin mirar atrás, pero sabía que tenía que esperar solo un poco más para que todo se revelara de la manera correcta con todas las autoridades presentes y toda la evidencia documentada de manera que no pudiera ser negada o manipulada por abogados astutos. «Dale tiempo, hijo», le dije con toda la ternura maternal que podía reunir mientras mi corazón se rompía por él. A veces las personas pasan por momentos difíciles y necesitan espacio para procesar sus sentimientos. Estoy segura de que cuando regrese de Boston podrán hablar con calma sobre cualquier problema que esté afectando su relación. Después de convencer a Mateo de que todo estaba bien y asegurarle que yo también estaba bien, a pesar de seguir de luto por su padre, colgué el teléfono y me desplomé en el sofá, sintiendo el peso de todas las mentiras necesarias y todas las verdades dolorosas que estaban a punto de salir a la luz como una avalancha imparable. Roberto me ofreció un vaso de agua y me dio unos minutos para recomponerme antes de informarme sobre el siguiente desarrollo en el caso. «Señora Morales, tengo noticias. Lucía acaba de hacer una transferencia bancaria real desde las cuentas conjuntas que comparte con su hijo hacia la cuenta offshore en las Islas Caimán, aproximadamente $250,000 que ella había estado acumulando durante meses mediante compras falsas y facturas infladas de gastos del hogar. Esto, además de intentar robar los 12 millones de usted, la pone en una posición legal mucho más comprometida, porque ahora no puede alegar que era solo un plan que nunca ejecutó. Las siguientes 2 horas pasaron en un borrón de actividad frenética mientras Roberto coordinaba con el equipo del FBI sobre posiciones y timing para el arresto que se llevaría a cabo en el momento preciso en que Lucía y Diego intentaran abordar el avión privado hacia las Islas Caimán. Yo me mantuve ocupada preparando café tras café para los agentes que empezaron a llegar a mi casa para el briefing final antes de la operación, todos vestidos con esos trajes oscuros e insignias brillantes que los identificaban como autoridad federal. El agente especial Morrison resultó ser un hombre de unos 50 años, con cabello gris y ojos, que habían visto demasiadas historias tristes de traición y codicia, pero que todavía mantenían una chispa de determinación por hacer justicia y proteger a las víctimas de estos depredadores financieros. Se sentó frente a mí en mi mesa de comedor y me explicó con paciencia y claridad exactamente qué iba a pasar en las próximas horas. «Señora Morales, quiero que sepa que todo lo que hemos hecho aquí ha sido completamente legal y con las órdenes judiciales apropiadas, cada conversación grabada, cada transacción monitoreada, cada movimiento documentado puede y será usado en corte para asegurar que estas personas enfrenten las consecuencias completas de sus acciones», dijo Morrison con voz profesional, pero no sin cierta calidez, que me hizo sentir que realmente le importaba mi situación y no era solo otro caso más en su escritorio. «¿Y mi hijo?», pregunté por enésima vez, porque era lo único que realmente me importaba, a pesar de toda la evidencia y todos los planes elaborados. «¿Cómo vamos a decirle a Mateo que su esposa,
la madre de sus hijos, es una criminal que planeaba robarle todo y desaparecer sin decir adiós. Morrison intercambió una mirada con Roberto antes de responder, y en esa mirada pude ver que esta era la parte que menos le gustaba de su trabajo, la parte donde las consecuencias legales de los crímenes se encontraban con las realidades humanas de familias destruidas y corazones rotos. Hemos coordinado con un psicólogo especializado en trauma familiar que estará presente cuando le informemos a su hijo sobre la situación, y también queremos que usted esté ahí para apoyarlo, porque va a necesitar a su madre más que nunca cuando descubra la verdad. A las 10 de la noche, todos estábamos en posición para lo que Morrison llamó el acto final de este triste drama. Yo estaba en un vehículo sin marcas con Roberto y Morrison, a aproximadamente 200 metros del hangar privado, donde Lucía y Diego llegarían en menos de 30 minutos para abordar el jet charter que los llevaría hacia su nueva vida de lujo robado en el Caribe. Podía ver a través de los binoculares especiales que Morrison me había prestado cómo otros agentes del FBI se posicionaban estratégicamente alrededor del hangar, algunos disfrazados de personal de mantenimiento del aeropuerto, otros de pilotos y mecánicos, creando una red invisible pero impenetrable que Lucía y Diego atravesarían sin sospecharlo hasta que fuera demasiado tarde para escapar. La tensión en el vehículo era palpable mientras esperábamos en silencio, observando la entrada del aeropuerto privado iluminada por luces amarillas que creaban sombras largas en el pavimento mojado por la lluvia ligera que había comenzado a caer como si el cielo mismo llorara por la tristeza de esta traición familiar. A las 10:25 de la noche, un taxi negro se detuvo frente al hangar y de él descendieron Lucía y Diego cargando sus maletas con movimientos rápidos y nerviosos de personas que saben que están haciendo algo ilegal, pero que están tan cerca de la línea de meta que tantros ande a Diego y mirándose. Pueden casi saborear la victoria y la libertad que creen que les espera al otro lado del océano. Lucía llevaba un vestido rojo, elegante y tacones altos, completamente diferente de la imagen de madre preocupada que había proyectado en nuestras llamadas telefónicas. Y Diego vestía un traje caro que probablemente había comprado con dinero robado de víctimas anteriores. Los observé caminar hacia la entrada del hangar con esa confianza arrogante de criminales que piensan que son más inteligentes que todos los demás, que han planeado cada detalle a la perfección, y que nada puede salir mal en este momento culminante de su esquema elaborado durante meses. Lucía incluso se detuvo un momento para revisar su teléfono, probablemente verificando una vez más que los $12 millones que creía haber robado todavía estaban esperándola en esa cuenta bancaria falsa que el FBI había creado específicamente para esta trampa. Ahora, dijo Morrison en voz baja, hablando por su radio a todos los agentes posicionados alrededor del área. Todos los equipos proceder con el arresto. Repito, todos los equipos proceder con el arresto. Arresto. Lo que sucedió después fue como ver una coreografía perfectamente sincronizada, ejecutada por profesionales que habían practicado este tipo de operación cientos de veces. Agentes del FBI emergieron simultáneamente de todas las direcciones, convergiendo hacia Lucía y Diego, con armas desenfundadas y chalecos antibalas con las letras FBI brillando bajo las luces del hangar, gritando órdenes claras y autoritarias de que se tiraran al suelo con las manos detrás de la cabeza sin hacer movimientos bruscos. Diego intentó correr en ese primer segundo de pánico, cuando su cerebro finalmente procesó que todo había sido una trampa elaborada, pero no llegó ni a 3 pasos antes de que 2 agentes lo taclearan profesionalmente al pavimento mojado y le pusieran esposas de metal frío alrededor de sus muñecas mientras le leían sus derechos, en ese tono monótono que viene de repetir las mismas palabras una y otra vez en arrestos anteriores. Lucía, por su parte, se quedó completamente congelada en el lugar, con expresión de shock absoluto en su rostro perfectamente maquillado, sus ojos moviéndose frenéticamente de un agente a otro, tratando de entender cómo era posible que su plan perfecto se hubiera desmoronado tan completamente y tan rápido.
Una agente femenina del FBI se acercó a ella con movimientos calmados pero firmes y le pidió que extendiera sus manos para las esposas, y fue en ese momento cuando Lucía pareció salir de su trance y comenzó a gritar. «No entienden, no entienden», gritaba mientras la agente le ponía a las esposas con eficiencia profesional. «Mi hijo está enfermo, necesita esa cirugía. Los médicos dijeron que sin el dinero él va a morir. Mi suegra me prometió ese dinero para salvar a mi hijo. Esto es un error terrible, un malentendido enorme». Morrison me miró desde el asiento del conductor con expresión que decía, «¿Está lista para esto?». Y yo asentí con determinación porque sabía que esta era mi seara, oportunidad de confrontar a la mujer que había intentado destruir a mi familia usando el amor que tenía por mis nietos como arma contra mí. Salimos del vehículo y caminamos bajo la lluvia hacia donde los agentes mantenían a Lucía y Diego esposados y separados, mientras otros agentes revisaban sus maletas encontrando pasaportes falsos, grandes cantidades de efectivo y documentos relacionados con cuentas bancarias offshore. Cuando Lucía me vio acercándome con Morrison y Roberto, su expresión cambió de shock a confusión absoluta, y finalmente a algo parecido al terror, cuando comenzó a entender lentamente que yo había sabido todo el tiempo sobre su plan y que había sido parte activa de su captura. «Selena. Mamá, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estás con el FBI? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está tu nieto?». Me detuve a solo 1 metro de distancia de ella, mirándola directamente a los ojos con una expresión que había perfeccionado durante semanas de planear. «Este momento exacto. Tu hijo está perfectamente bien en casa, con una niñera de confianza, completamente ajeno a que su madre es una criminal que planeaba abandonarlo después de robar millones de dólares, usando su salud inventada como excusa para un fraude elaborado. Y respecto a por qué estoy aquí con el FBI, es simple. Ellos me contactaron hace una semana cuando comenzaron a investigar a tu novio Diego por estafas similares que ha cometido contra otras mujeres mayores en al menos 3 estados diferentes. La cara de Lucía palideció visiblemente bajo el maquillaje caro mientras procesaba la información y comenzaba a entender la magnitud de su error al subestimar a una viuda de 69 años que había pasado 30 años casada con un hombre de negocios astuto y que había aprendido más sobre estrategia y planificación de lo que esta jovencita codiciosa podría aprender en toda su vida miserable. «Ustedes nunca iban a salir de este aeropuerto como personas libres», continué con voz firme y clara que cortaba a través del sonido de la lluvia y las sirenas de más vehículos policiales que llegaban a la escena. «Cada llamada telefónica que hiciste fue grabada con autorización judicial. Cada transferencia bancaria que intentaste fue monitoreada por expertos en delitos financieros. Cada movimiento que hicieron tú y tu amante criminal fue documentado con cámaras de vigilancia y testimonios de testigos tienen evidencia suficiente para mantenerlos en prisión federal por los próximos 20 años, si no más, dependiendo de cuántos otros crímenes descubran mientras investigan su red de fraudes». Diego, desde su posición en el suelo, todavía esposado y custodiado por 2 agentes enormes, comenzó a gritar obscenidades y amenazas vacías que solo sirvieron para que los agentes le agregaran cargos adicionales de intimidación a una testigo y resistencia al arresto. Pero yo ya no le prestaba atención porque mi enfoque completo estaba en Lucía, quien había comenzado a llorar, pero esta vez sus lágrimas eran reales y venían del miedo genuino de enfrentar las consecuencias de sus acciones por primera vez en su vida de mentiras y manipulación. «Por favor, Selena», suplicó Lucía con voz quebrada por sollozos reales de desesperación. «Piensa en tus nietos, ellos necesitan a su madre. No puedes hacer esto, no puedes destruir a tu propia familia solo por dinero. Yo cometí un error, lo admito, pero podemos arreglarlo. Puedo devolver todo. Puedo hacer las cosas bien. Solo diles a estos agentes que fue un malentendido». Sentí algo parecido a la compasión por un segundo, muy breve antes de recordar todas las noches que había pasado despierta, preocupándome por mis nietos, pensando en cómo esta mujer los estaba usando como herramientas en su esquema.
criminal, todas las veces que había llamado a mi hijo solo para escuchar su voz cansada, porque Lucía lo tenía trabajando horas extra para ganar más dinero que ella desviaba secretamente hacia sus cuentas escondidas, todas las mentiras que había dicho en cenas familiares mientras sonreía y me llamaba mamá con falso afecto. No estoy destruyendo a mi familia, respondí con voz fría como el hielo que sentía en mis venas. Tú lo hiciste cuando decidiste que robar millones de dólares y abandonar a tus hijos era una opción aceptable para financiar tu fantasía de vida de lujo con un criminal conocido. Mis nietos merecen algo mejor que una madre que los usa como carnada en fraudes elaborados. Y un día, cuando sean mayores, entenderán que lo que hice esta noche fue protegerlos de crecer, pensando que este tipo de comportamiento es normal o aceptable en cualquier nivel. Morrison dio la señal, y los agentes comenzaron a escoltar a Lucía y Diego hacia vehículos separados para transportarlos a las oficinas federales, donde serían procesados formalmente y donde enfrentarían jueces que decidirían si podían pagar fianza o si representaban demasiado riesgo de fuga, considerando que fueron arrestados literalmente intentando huir del país con identidades falsas y millones de dólares robados. Mientras observaba los vehículos alejarse con las luces intermitentes, cortando a través de la oscuridad de la noche lluviosa, sentí una mano en mi hombro y me giré para encontrar a Morrison, mirándome con expresión de respeto genuino. Señora Morales, lo que hizo requirió un coraje extraordinario, y quiero que sepa que sin su cooperación y su voluntad de ayudarnos a construir este caso, estas personas probablemente habrían escapado con su dinero y continuado estafando a otras familias, causando más dolor y destrucción. Usted no solo se protegió a sí misma, sino que protegió a futuras víctimas potenciales de estos depredadores. Ahora viene la parte más difícil, le dije mirándolo con ojos que sentía pesados por el cansancio emocional de las últimas 24 horas. Tengo que ir a decirle a mi hijo que su esposa está arrestada y que su vida como la conoce ha terminado para siempre. El departamento de Mateo estaba a solo 20 minutos del aeropuerto, y durante todo el trayecto practiqué mentalmente cómo iba a explicarle a mi hijo que había estado trabajando con el FBI para atrapar a su esposa en un fraude elaborado, sin decirle nada, porque los agentes necesitaban que él actuara naturalmente para no alertar a los sospechosos. Roberto conducía en silencio, respetando mi necesidad de prepararme mentalmente para una de las conversaciones más difíciles que tendría que tener como madre. Cuando llegamos al edificio de apartamentos donde Mateo vivía con su familia, subimos en el elevador hasta el 5º piso, acompañados por Morrison y una psicóloga especializada en trauma familiar llamada Doctora Elena Ramírez, que había estado esperando en el lobby para acompañarnos en esta difícil notificación. Toqué la puerta con nudillos temblorosos y escuché los pasos de mi hijo acercándose antes de abrir con expresión de sorpresa al ver a su madre parada en su puerta a las 11:30 de la noche, acompañada por 2 extraños con credenciales del FBI. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Quiénes son estas personas?», preguntó Mateo, con voz llena de preocupación inmediata, mientras nos dejaba pasar a su sala de estar, donde juguetes de niños estaban esparcidos por el suelo, como recordatorios silenciosos de la familia que estaba a punto de ser destrozada por revelaciones dolorosas. Morrison tomó la iniciativa porque era el profesional entrenado para este tipo de situaciones devastadoras. «Señor Morales, soy el agente especial Morrison del FBI y necesito que se siente porque tengo información muy difícil que compartir con usted sobre su esposa Lucía». Durante los siguientes 30 minutos, observé a mi hijo pasar por todas las etapas del duelo mientras Morrison le explicaba metódicamente cada detalle del fraude planeado, mostrándole fotografías de Lucía con Diego, extractos de las transferencias bancarias ilegales, transcripciones de las conversaciones donde ella amenazaba a su propia suegra y mentía sobre la salud de su hijo para extorsionar dinero, y finalmente, el video del arresto en el aeropuerto, donde Lucía intentaba abordar un vuelo internacional con identidad falsa. Mateo negaba con la cabeza una y otra vez, repitiendo: «No es posible, tiene que haber un error».
Lucía nunca haría algo así. Ella ama a nuestros hijos. Ella me ama. Hasta que finalmente, la evidencia acumulada rompió sus defensas psicológicas y se desplomó en el sofá con la cabeza entre las manos, sollozando como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño que se había caído de su bicicleta y se había roto el brazo. Me senté junto a él y lo abracé dejando que llorara en mi hombro, como había hecho tantas veces cuando era pequeño, y el mundo le parecía demasiado grande y aterrador, pero esta vez no había palabras de consuelo fácil que pudiera ofrecerle porque la herida era demasiado profunda y la traición demasiado completa para ser sanada con simples palabras maternales de que todo estaría bien. «Tus hijos están bien», le susurré al oído después de que sus sollozos disminuyeron a temblores silenciosos. «Están con la niñera que contraté esta tarde cuando supe que todo esto iba a pasar esta noche. Están seguros y ajenos a todo lo que ha ocurrido. Mañana podemos trabajar con la doctora Ramírez, aquí presente, sobre cómo explicarles a los niños». Mateo levantó la vista hacia mí, con ojos rojos e hinchados por las lágrimas, y en su mirada pude ver una mezcla compleja de dolor, confusión, pero también algo parecido a la gratitud de que al menos su madre había estado ahí para proteger a la familia, incluso cuando él había sido completamente ciego, a las señales de advertencia que probablemente habían estado presentes durante Naprecia, meses, si no años. «Mamá, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo descubriste su plan antes de que fuera demasiado tarde?» Le expliqué sobre el sobre anónimo que había recibido una semana atrás con fotografías y notas sobre el plan de Lucía, sobre cómo había contactado inmediatamente al investigador privado que había trabajado con su padre David durante años, sobre cómo habían construido el caso con el FBI, documentando cada paso del fraude hasta tener evidencia irrefutable que garantizara condenas largas de prisión para ambos criminales. «No te dije nada porque los agentes me advirtieron que si tú sabías algo, tu comportamiento podría cambiar y alertar a Lucía de que algo andaba mal, y entonces ella y Diego podrían haber escapado sin dejar rastro, llevándose no solo mi dinero, sino también los ahorros que ella había estado robando de tus cuentas conjuntas durante meses», continué explicando, mientras le tomaba las manos, tratando de transmitirle fuerza a través del contacto físico. «Sé que te duele que no confiara en ti lo suficiente para contarte, pero tenía que pensar en proteger a mis nietos y en asegurar que estos criminales enfrentaran justicia por sus acciones». Morrison intervino con información práctica sobre los próximos pasos en el proceso legal. Lucía y Diego enfrentarían una audiencia de fianza en las próximas 48 horas, donde el fiscal argumentaría que representaban riesgo extremo de fuga, dado que fueron arrestados intentando literalmente huir del país. Habría investigaciones adicionales sobre otras posibles víctimas y otros crímenes que pudieran haber cometido, y Mateo necesitaría contratar a un abogado de divorcios inmediatamente para proteger sus derechos de custodia sobre los niños y para separar sus finanzas de las de su esposa criminal, antes de que su arresto afectara su crédito o sus cuentas bancarias. La doctora Ramírez se sentó del otro lado de Mateo y con voz suave pero profesional le explicó sobre las etapas de procesamiento del trauma y la traición que probablemente experimentaría en las próximas semanas y meses. Negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación, aunque no necesariamente en ese orden y con posibles retrocesos entre etapas. Le recomendó terapia individual para él y eventualmente terapia familiar con los niños, para ayudarlos a todos a procesar este evento devastador de manera saludable que les permitiera seguir adelante con sus vidas sin quedar atrapados en la amargura o el resentimiento. Sus hijos van a necesitarlo más que nunca en los próximos meses, dijo la doctora Ramírez con compasión genuina en su voz. Ellos van a tener preguntas difíciles sobre dónde está mamá y por qué no puede venir a casa, y usted va a necesitar encontrar las respuestas apropiadas, que sean honestas, pero también protectoras de su inocencia infantil. No tiene que pasar por esto solo porque hay recursos disponibles y profesionales entrenados que pueden ayudarlo a navegar estas conversaciones imposibles. Nos quedamos con Mateo hasta pasada la puerre,
Medianoche, asegurándonos de que estaba lo suficientemente estable emocionalmente para quedarse solo esa noche, con la promesa de que yo regresaría temprano en la mañana para ayudarlo con los niños y comenzar el proceso de reconstruir sus vidas después de este terremoto emocional que había destruido los cimientos de su familia. Cuando finalmente regresé a mi casa ya pasada la 1 de la madrugada, me senté en la mecedora favorita de David, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad que nunca duerme, y sentí una mezcla extraña de satisfacción por haber logrado hacer justicia y una tristeza profunda por el precio que mi familia había pagado por la codicia y la traición de una mujer que habíamos aceptado en nuestro círculo más íntimo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal y emocional, mientras el caso contra Lucía y Diego se construía con cada vez más evidencia de crímenes adicionales que emergían a medida que los investigadores profundizaban en sus historias pasadas. Resultó que Diego había estafado a al menos 7 mujeres mayores en los últimos 5 años, usando variaciones del mismo esquema de emergencias médicas falsas, y Lucía había sido su cómplice en al menos 2 de esos fraudes anteriores, antes de casarse con mi hijo y establecerse en lo que pensamos que era una vida familiar normal. El fiscal federal asignado al caso era una mujer brillante llamada Amanda Chen, quien se reunió conmigo varias veces para prepararme para testificar en el juicio que se celebraría en aproximadamente 6 meses, una vez que todos los procesos de descubrimiento de evidencia y mociones preliminares estuvieran completados. Me explicó que con la cantidad abrumadora de evidencia que habíamos recopilado, era muy probable que los abogados defensores de Lucía y Diego recomendarían aceptar un acuerdo de culpabilidad a cambio de sentencias reducidas, en lugar de arriesgarse a un juicio donde enfrentarían potencialmente décadas en prisión federal si eran encontrados culpables de todos los cargos. Mateo comenzó el difícil proceso de explicarles a sus hijos de 6 y 4 años que mamá había hecho cosas malas y tenía que estar lejos por un tiempo largo mientras aprendía a ser una mejor persona, una explicación simplificada que la doctora Ramírez había ayudado a formular de manera que protegiera la psicología infantil mientras establecía límites claros de que las acciones tienen consecuencias. Los niños al principio preguntaban constantemente cuándo volvería mamá a casa, pero gradualmente, con el apoyo de terapia profesional y el amor constante de su padre y su abuela, comenzaron a adaptarse a su nueva realidad. Yo me mudé temporalmente al apartamento de Mateo para ayudarlo con los niños mientras él trabajaba y procesaba su divorcio acelerado, bajo circunstancias de fraude criminal que hacía el proceso legal más complicado, pero también más urgente. Para proteger sus intereses financieros y derechos de custodia completa, contrató a uno de los mejores abogados de divorcios de Nueva York, quien se aseguró de que todos los activos conjuntos fueran congelados y protegidos antes de que pudieran ser embargados como parte de las restituciones que Lucía, eventualmente, tendría que pagar a sus víctimas. 6 meses después del arresto en el aeropuerto, me encontraba sentada en una sala de tribunal federal, rodeada de mi familia y amigos cercanos, esperando escuchar las sentencias finales para Lucía Morales y Diego Santana, quienes habían aceptado acuerdos de culpabilidad, evitando un juicio largo y doloroso que habría requerido que yo y mi hijo testificáramos públicamente sobre los detalles más íntimos de esta traición familiar devastadora. El juez federal Harrison era un hombre de unos 60 años, con reputación de ser justo pero severo, con criminales que se aprovechaban de personas mayores vulnerables. Y cuando comenzó a hablar desde su estrado elevado, toda la sala quedó en silencio absoluto. He revisado extensamente toda la evidencia presentada en este caso, y debo decir que raramente, en mis 27 años como juez federal, he visto un nivel de premeditación, engaño y crueldad emocional tan calculado como el que ustedes dos demostraron al planear robar millones de dólares de una viuda en duelo usando la salud de su propio nieto como pretexto para el fraude. Lucía comenzó a llorar silenciosamente en la mesa de la defensa, pero el juez Harrison no mostró ninguna simpatía mientras continuaba con su declaración antes de pronunciar las sentencias. Ustedes no solo intentaron robar dinero,
sino que intentaron destruir la confianza fundamental que debe existir entre miembros de una familia, entre suegra y nuera, entre madre e hijo, y esa destrucción de confianza familiar tiene consecuencias que van mucho más allá de cualquier pérdida financiera y que afectarán a generaciones futuras de esta familia que tendrá que vivir con el trauma de su traición. El juez revisó documentos frente a él antes de pronunciar las sentencias que habían sido acordadas con la fiscalía, pero que todavía requerían su aprobación final. Diego Santana, por los cargos de fraude bancario, intento de robo de identidad, conspiración para cometer fraude electrónico y violaciones de leyes de lavado de dinero, considerando sus antecedentes penales previos y el hecho de que fue el cerebro principal detrás de múltiples esquemas de fraude contra personas mayores, lo sentenció a 18 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 15 años, seguido por 10 años de supervisión federal una vez liberado, durante los cuales tendrá prohibido contactar a cualquiera de sus víctimas previas o a la familia Morales. Diego bajó la cabeza, aceptando su destino, sabiendo que había jugado y perdido en el juego de engañar al sistema y que pasaría la mayor parte de sus años más productivos encerrado en una celda federal reflexionando sobre las decisiones que lo habían llevado a este momento. El juez Harrison se giró hacia Lucía, cuyo rostro estaba pálido y marcado por meses de estrés y la realidad de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Lucía Morales, su caso es particularmente perturbador, porque usted no solo traicionó la confianza de su suegra, quien la había aceptado en su familia, con amor y generosidad, sino que usted estaba dispuesta a usar a su propio hijo como herramienta. En este fraude elaborado, estaba dispuesta a abandonar a sus hijos para huir con dinero robado, y eso demuestra un nivel de falta de carácter moral y responsabilidad maternal que este tribunal encuentra absolutamente reprehensible. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran en la sala antes de continuar. Por los cargos de conspiración para cometer fraude, intento de robo mediante engaño, falsificación de emergencias médicas y violaciones de leyes de transferencias bancarias internacionales. Y considerando que usted tiene 2 hijos menores que ahora quedarán sin madre por sus propias acciones egoístas, lo cual este tribunal considera una circunstancia agravante, no atenuante, de su culpabilidad, la sentenció a 12 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 10 años. Lucía se desplomó en su silla, sollozando incontrolablemente, mientras su abogada defensora trataba de consolarla inútilmente, porque no había consuelo posible para alguien que acababa de escuchar que pasaría la próxima década de su vida en prisión federal, perdiendo completamente los años formativos de sus hijos y cualquier posibilidad de reconstruir alguna vez la relación con la familia que había traicionado tan completamente. El juez Harrison agregó condiciones adicionales a ambas sentencias, incluyendo órdenes de restitución que requerían que Lucía y Diego pagaran conjuntamente no solo los $250,000 que habían robado de las cuentas de Mateo, sino también costos legales y daños punitivos que totalizaban más de $500,000, dinero que probablemente nunca verían, porque ambos criminales habían gastado la mayor parte de sus ganancias ilícitas en preparar su fuga y en mantener estilos de vida lujosos que no podían costear honestamente. Después de que los alguaciles se llevaron a Lucía y Diego, esposados hacia las prisiones federales, donde cumplirían sus sentencias, la fiscal Amanda Chen se acercó a mí en el pasillo del tribunal con expresión de satisfacción profesional. Señora Morales, quiero agradecerle nuevamente por su valentía y cooperación en este caso. Sin su disposición a trabajar con nosotros, estos criminales probablemente habrían escapado y continuado victimizando a otras familias, pero gracias a usted y a su coraje de hacer lo correcto, incluso cuando era doloroso y difícil, hemos logrado justicia no solo para usted, sino para todas las víctimas previas de Diego Santana, que finalmente pueden tener cierre sabiendo que está en prisión. Mateo estaba de pie junto a mí, sosteniendo mi mano, y cuando nos dirigimos hacia la salida del edificio federal, le escuché murmurar casi para sí mismo: «Mamá,
No sé cómo agradecerte por salvar a nuestra familia de esta pesadilla. No sé qué habría pasado si hubieras dado ese dinero y ella hubiera desaparecido con los niños sin que yo supiera dónde estaban o cómo contactarlos. Le apreté la mano y le respondí con la sabiduría que solo vienen de haber vivido 69 años en este mundo complicado. Hijo, una madre siempre protege a sus hijos, sin importar cuán difícil sea la situación. Tu padre me enseñó que la familia es lo más importante, y que a veces proteger a la familia significa tomar decisiones difíciles que otros no entenderán, pero que son necesarias para el bien mayor. Los meses siguientes trajeron un proceso gradual de sanación para nuestra familia fracturada. Mateo conoció a una mujer maravillosa llamada Isabel en el grupo de apoyo para padres solteros que la doctora Ramírez le había recomendado, una maestra de escuela primaria divorciada con una hija de la edad de su hijo menor, quien entendía perfectamente las complejidades de reconstruir una vida después de una traición matrimonial devastadora. Los observé desarrollar una amistad que lentamente y con cuidado apropiado se convirtió en algo más profundo, basado en respeto mutuo y valores compartidos sobre familia y honestidad que habían estado completamente ausentes en su relación previa. Mis nietos, con el tiempo y con mucha terapia profesional, comenzaron a hacer preguntas más maduras sobre por qué mamá había hecho cosas malas y si algún día podrían verla nuevamente. Preguntas que Mateo e Isabel manejaban con honestidad apropiada para la edad, explicando que a veces las personas adultas toman decisiones equivocadas que tienen consecuencias grandes, y que aunque mamá los amaba a su manera, había elegido el dinero y sus propios deseos por encima de su familia, y ahora tenía que aprender de esos errores. Lucía escribió cartas desde prisión pidiendo perdón y rogando que le permitieran tener contacto con sus hijos, pero Mateo, con el apoyo de la doctora Ramírez y sus abogados, decidió que era mejor, para el bienestar psicológico de los niños, mantener distancia hasta que fueran lo suficientemente mayores para decidir por sí mismos si querían tener algún tipo de relación con su madre encarcelada, una decisión difícil, pero necesaria, para proteger a niños inocentes de ser manipulados emocionalmente por alguien que había demostrado una y otra vez que era capaz de usar a sus propios hijos para sus propios fines egoístas. En cuanto a mí, continué viviendo mi vida modesta con mi pensión de jubilada, a pesar de tener millones en el banco, porque esa modestia era mi forma de honrar la memoria de David y de mantenerme conectada con las raíces mexicanas que nos habían dado fuerza y carácter a través de todas las pruebas de la vida. Establecí un fondo fiduciario para la educación universitaria de mis nietos, que estaría disponible cuando cumplieran 18 años, asegurando que tendrían oportunidades que su madre había intentado robarles con su codicia desmedida. 2 años después del arresto en el aeropuerto, estaba sentada en mi mecedora favorita, mirando por la ventana, cuando mi nieto mayor, ahora de 8 años, se acercó y trepó a mi regazo, con esa confianza absoluta que solo los niños tienen con sus abuelas. «Abuela Selena», dijo con voz seria que contrastaba cómicamente con su carita de querubín, «mi maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe favorito, y yo quiero escribir sobre ti, porque papá me contó que salvaste a nuestra familia de algo muy malo». Sentí lágrimas formarse en mis ojos mientras abrazaba a mi nieto, pensando en todo lo que habíamos atravesado como familia y en cómo este niño inocente había sido protegido del peor de ese trauma gracias a decisiones difíciles y amor inquebrantable. «Mi amor», le dije besando su frente, «yo no soy una héroe, solo soy una abuela que ama a su familia y que hizo lo que cualquier persona haría cuando ve que alguien intenta lastimar a las personas que más ama». Pero mientras lo decía supe que no era completamente cierto, porque no cualquier persona habría tenido el coraje de trabajar con el FBI para atrapar a su propia nuera, no cualquier persona habría podido mantener la compostura durante semanas mientras fingía ser engañada por un fraude elaborado, y no cualquier persona habría podido priorizar el bienestar a largo plazo de sus nietos por encima del deseo de evitar confrontación y mantener una paz familiar falsa. La historia de cómo una viuda de 69 años derrotó a 2 criminales experimentados usando inteligencia, paciencia y los recursos del FBI se convirtió en algo de leyenda en nuestra comunidad,
y ocasionalmente recibía llamadas de otras personas mayores que habían sido contactadas por estafadores con esquemas similares, preguntando qué debían hacer y cómo podían protegerse. Siempre les daba el mismo consejo que había aprendido de mi experiencia. Confíen en sus instintos. Cuando algo parece demasiado urgente o demasiado emocional, verifiquen independientemente cualquier emergencia médica o financiera antes de transferir dinero y nunca tengan miedo de contactar a las autoridades cuando sospechen que están siendo manipulados, porque los profesionales están entrenados para manejar estas situaciones y proteger a las víctimas potenciales. Al final, la justicia había triunfado de la manera más completa posible. Los criminales estaban en prisión pagando por sus crímenes. Mi hijo había encontrado una nueva oportunidad de felicidad con una mujer que realmente lo valoraba. Mis nietos estaban creciendo en un ambiente de honestidad, amor genuino. Y yo había demostrado que la edad y la aparente vulnerabilidad no significan debilidad, sino que pueden esconder una fuerza y determinación que los jóvenes arrogantes subestiman bajo su propio riesgo. Pero la lección más importante que aprendí de toda esta experiencia dolorosa fue que el verdadero valor de una persona no se mide en los millones que tiene en el banco, sino en su disposición a luchar por lo correcto, incluso cuando es difícil, en su capacidad de amar incondicionalmente a pesar de las traiciones, y en su determinación de proteger a los inocentes sin importar el costo personal. David me había dejado millones en herencia, pero su legado más valioso fue enseñarme que la familia vale más que cualquier cantidad de dinero, y que proteger esa familia requiere a veces un coraje que va más allá de lo que creemos posible hasta que nos encontramos en situaciones que nos obligan a descubrir reservas de fuerza que no sabíamos que teníamos. Y así, mientras el sol se ponía sobre Nueva York, pintando el cielo de naranjas y rosas, que David siempre decía que eran los colores de la esperanza y los nuevos comienzos, abracé a mi nieto un poco más fuerte, y supe que a pesar de todo el dolor y la traición, nuestra familia había sobrevivido y eventualmente prosperaría, porque estábamos unidos por algo más fuerte que las mentiras de Lucía o la codicia de Diego. Estábamos unidos por amor genuino, valores compartidos y la determinación inquebrantable de una abuela mexicana que nunca permitiría que nadie destruyera a su familia mientras todavía tuviera aliento en su cuerpo.